Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. Y hoy os traigo el siguiente wrap-up que os prometí en uno de mis anteriores vídeos, que es el wrap-up de los meses de junio y julio, porque al igual que el wrap-up anterior, he decidido juntar estos 2 meses del verano para contaros todas mis lecturas que he tenido hasta ahora, así que sin más demora, vamos a empezar. Y el primer libro que quiero enseñar en este vídeo, y por el que voy a pasar súper rápido, porque además ya estaréis hartos de verme con él en cada vídeo últimamente en este canal, se trata de Monje y Robot de Becky Chambers, porque este fue el primer libro que terminé en el mes de junio. Me ha gustado muchísimo, creo que ya os lo he dicho una y mil veces en los últimos vídeos, pero es que este libro me encanta porque nos cuenta una historia preciosa entre una mujer de té que se llama Dex y un robot que se llama Onfalina, que los dos viven un viaje único y especial en el que se harán toda una serie de preguntas filosóficas, en el que tratarán creo que temas muy interesantes de sus conversaciones y en el que con ellos también vamos descubriendo cómo funciona este nuevo futuro, que es un futuro verde y esperanzador para la humanidad. Es un libro maravilloso, además está dividido en 2 partes, así que podéis leeros la primera y luego no leeros la segunda si no veis que no os ha convencido, porque es lo bueno de este libro, que pues eso, son 2 en 1. Y lo dicho, es que me encanta y por supuesto yo no voy a descansar hasta que hayáis leído este libro. Yo lo siento mucho, pero vais a ver este libro en este canal por una larga temporada y yo por lo menos no me voy a cansar. Y ahora voy a ir con los libros que he leído tanto en digital como en audiolibro, así que voy con el primer libro en digital que empecé en junio si no me equivoco y se titula Ya soy normal, de Holly Moore, autora a la que conocí el año pasado y leí un libro de ella que me encantó y fue uno de mis favoritos del año pasado, así que como comprenderéis tenía ganas de seguir leyéndola, así que como me apetecía una lectura ligerita, porque bueno, estaba empezando una nueva etapa de mi vida, así que no me apetecía meterme a lecturas especialmente densas, me dije a mí misma que qué mejor que leerse un libro de Holly Moore, que son libros pues contemporáneos, ambientados pues eso en la actualidad, y libros pues que tratan historias de adolescentes viviendo su vida y a las que les pasan cosas, que es un tipo de libro que a mí me gusta mucho y que es como una especie de comfort place para mí, y la verdad es que me gustó muchísimo. Le di 4,5 estrellas en Goodreads, no llego exactamente a las 5 estrellas, pero creedme que estuvo muy cerquita porque fue un libro que en general disfruté y con el que me enganché muchísimo. Este libro nos cuenta la historia de Eve, que es una adolescente con una serie de problemas en su vida relacionados sobre todo con la salud mental, porque por una parte tiene ansiedad y por otra también tiene TOC, así que eso es un gran problema para ella porque obviamente no puede vivir una vida especialmente normal, y además a eso hay que sumarle que estuvo un año entero internada en un psiquiátrico si no me equivoco, porque estuvo internada porque estuvo fatal, vivió una serie de episodios muy graves de estas enfermedades y ahora que está como recuperándose y yendo a la psicóloga ya puede retomar su vida normal en el instituto, y uno de sus mayores miedos es que precisamente la gente descubra estas manías, que descubra que su mente funciona de una forma diferente, que padece estas enfermedades, porque claro, ya sabéis que a día de hoy, aunque estamos cada vez más concienciados con el tema de la salud mental, siempre va a haber gente que no lo va a entender, siempre va a haber gente que te va a tachar de rarito o rarita si confiesas pues que tu cerebro no está funcionando como debería, por así decirlo. Así que digamos que mientras Eve está escondiendo esta serie de cosas, esta serie de características sobre ellas, irá conociendo a una serie de personajes, entre ellos por ejemplo Amber y Lottie, que son sus mejores amigas y con las que acabará formando el Spin Sister Club, o el Club de las Solteronas en español, que es un club básicamente en el que ellas tres se reúnen para hablar de temas de feminismo y para hablar un poquito pues sobre las cosas que no les gusta del mundo en general. Creo que está muy guay porque es una forma más de hablar del feminismo y de introducir a las nuevas generaciones a esto, que yo creo que el feminismo a día de hoy sigue siendo algo muy importante, y además me gusta muchísimo, sobre todo ahora que he leído otro libro más, ver cómo poquito a poco van formándose una opinión sobre qué es el feminismo y se van dando cuenta de una serie de errores que incluso cometen en el primer libro. Me parece estupendísimo, o sea, creo que las protagonistas en ese sentido evolucionan muy bien a lo largo de los libros, y también vamos a ir conociendo a otros personajes importantes en su vida, como su familia, su antigua mejor amiga que dejó de serlo en cuanto se pilló por un tío y se hizo su novia y cambió por completo de personalidad, y también tenemos a una serie de chicos en los que se irá fijando a lo largo del libro. Es decir, no es un libro precisamente romántico, yo creo que es un libro que está más enfocado a hablar de temas que a enfocarse en desarrollar una relación romántica, pero bueno, eso es algo extra que le da un poquito de salseo al libro, porque creedme que hay bastante salseo aunque no lo parezca, porque al tratarse de una vida tan complicada como la de Eve siempre surgen situaciones y surgen una serie de problemas que va a tener que ir afrontando, y además vamos a ir viendo cómo todos estos problemas de salud mental van a ir derivando poco a poco en algo no muy bueno.
En fin, es un libro del que no quiero contar demasiado porque no quiero dar spoilers como siempre en estos vídeos. Solo diré que si sois como yo, si os gustan los libros que tratan sobre la adolescencia, que tratan sobre salud mental, que tratan sobre feminismo, creo que esta colección está muy bien. Además, los 3 libros que la componen están disponibles aquí en español, así que son libros que perfectamente podéis comprar, leer y disfrutar. Y lo dicho, a mí el primero me gustó muchísimo. Por ahora llevo leídos 2 de 3 y mi favorito sigue siendo este primero, así que yo lo recomiendo muchísimo. Y ahora vamos con los audiolibros, y el primero que me escuché se titula La tercera máscara y es de Care Santos. Ahora estaréis viendo por aquí la portada y como veréis no es precisamente bonita, pero creedme que a pesar de que la portada a mí por lo menos no me llama demasiado porque me parece un dibujo un poco feo, el interior esconde cosas muy interesantes, sobre todo por la estructura en la que está basada este libro para contar su historia. Y la razón por la que este libro se titula La tercera máscara es que la autora se basó en una especie de proverbio o creencia japonesa que de hecho yo no conocía y que me pareció súper interesante, que dice que las personas tenemos 3 máscaras. La primera es la máscara que nos ponemos para tratar con la gente en general y con el mundo que nos rodea. Es la máscara que tú te pondrías pues para hablar con un conocido porque te has ido a tomar algo con él, o con la persona que te encuentras en la parada de bus, es decir, gente con la que no tienes realmente ningún vínculo cercano más allá de a lo mejor veros diariamente y ya está. La segunda máscara es la máscara que nos ponemos con las personas cercanas a nosotros, es decir, con nuestra familia, con nuestros mejores amigos, con gente cercana en general. Es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero que al mismo tiempo realmente no va a llegar a conocernos al 100%, porque yo creo que es imposible también conocer a una persona al 100%, porque además hay una tercera máscara, como digo, y esa tercera máscara es la que llevamos puesta cuando nadie nos ve, es nuestra verdadera cara, nuestro verdadero rostro, porque como digo, es imposible conocer a alguien de pies a cabeza, por mucho que tú creas que, por ejemplo, tienes por aquí un mejor amigo, tienes ahí un familiar con el que te llevas muy bien y debes saber muchas cosas, pero tú nunca vas a conocer realmente a esa persona, porque la única persona que va a conocer a esa persona es esa misma persona. No sé si os estoy liando, pero creo que entendéis por dónde voy. Y el libro, usando esta creencia, este proverbio, se inventa una propia estructura para contarnos la historia de una chica que cometió un crimen de asesinato para ser más exactos. No voy a revelar mucho de la víctima o de los sucesos exactamente, porque eso es algo que vas descubriendo según vas escuchando o leyendo el libro, así que voy a dejarlo ahí. Solo tenéis que saber eso, y creo que está muy guay porque empezamos pues eso sabiendo poca cosa, hasta ir poco a poco profundizando a través de otros personajes que conocen a la protagonista, hasta llegar hasta ella y descubrir toda la verdad de este libro. A mí me mantuvo muy enganchada, sobre todo a partir de la mitad, porque la cosa se pone súper interesante. Yo estaba ya escuchando porque no quería parar, quería saber qué sucedía al final, quería llegar al punto de vista de la chica para ver qué ella tenía que decirme sobre lo que sucedió. Espero que os haya llamado la atención este libro a pesar de la portada. Creedme que el exterior no lo es todo. Este libro es bastante bueno, yo le di 4 estrellitas porque digamos que la resolución y el crimen en general, que luego descubrí que era exactamente, no era lo que yo me esperaba otra cosa, pero aún así es un libro que disfruté muchísimo y que si sois fans obviamente de las novelas de investigación, porque incluso aquí también tenemos capítulos contados bajo el punto de vista de la policía que investiga el crimen, pues si os gustan mucho ese tipo de libros en el que vamos descubriendo poquito a poco qué es lo que ha sucedido con cierta persona o qué es lo que ha ocurrido con cierto hecho o con cierto suceso, yo creo que este libro os va a gustar muchísimo, atrapa muchísimo y la verdad es que me encantó, sobre todo por la estructura, que creo que es lo que realmente le está aportando originalidad a esta historia. Y el siguiente y último audiolibro que escuché, o más bien yo creo que lo llamaría ficción sonora, se trata de Iris de Javier Ruescas. Ya había escuchado otros audiolibros escritos por él, es decir, obras que han sido originalmente concebidas para este medio, para esta nueva plataforma que se está poniendo muy de moda, esta nueva forma de leer, y la verdad es que lo escuché solo por eso, porque los anteriores me habían gustado mucho, que se llaman, creo que En Delos no se puede morir o algo así. Os dejaré por aquí las portadas de esos audiolibros que escuché porque me gustaron mucho, y este audiolibro realmente es una ficción sonora, porque en este caso no tenemos simplemente a una persona que nos narra los capítulos como por ejemplo en La tercera máscara. En este audiolibro, que es Iris, en esta ficción sí que tenemos varias voces. Lo que pasa es que el autor como que nos va narrando, nos leería un poco lo que sería pues los textos descriptivos del propio libro, en este caso si lo tuviésemos en físico, y las voces, es decir, los diálogos son interpretados por actores, por gente pues eso que sabe
sabe de doblaje y que sabe sobre, pues eso, narrar. Y otra cosa que creo que le dio mucha vida no fueron solo las voces, también fueron los efectos de sonido, la música de fondo. Creo que es un libro que está muy bien ambientado, por eso digo que sería una ficción sonora o radionovela o como queráis vosotros llamarlo. Y esta historia sobre todo gira en torno a dos personajes. Uno de ellos es Iris, que es la niña que le da título a esta novela. Ella es una niña que es incapaz de hablar con la gente, no habla con su padre, no habla con su profesor, no habla con sus compañeras, no habla con nadie por un suceso traumático que ocurrió recientemente en su familia y que también ha dejado a su padre muy tocado. No sé si es algo que se revela desde el principio o no, yo por si acaso no voy a decirlo porque no quiero dar spoilers. Y nuestra protagonista es una chica que se llama Laura y ella, además de ser camarera en una cafetería, también se dedica a doblar series. Concretamente está doblando ahora una de un superhéroe que se llama Clickman y ella es como su compañera, su sidekick, que es Arroba, y Arroba es un personaje que a Iris le gusta muchísimo, y por ciertas cosas que suceden en la vida, cosas que no voy a revelar mucho porque también son spoilers, es que Iris y Laura acaban contactando porque Iris la llama por teléfono y cuando Laura descuelga obviamente usa su voz, que es la voz de Arroba, así que claro, la niña se queda como ¿Arroba? ¿Eres tú? Y digamos que a partir de ahí empieza a haber una relación muy bonita entre ellas dos, porque además luego interviene un profesor para, digamos, solucionar este problema de mutismo en Iris, porque como comprenderéis, la pobre niña no podía pasarse toda la vida sin hablar con nadie, porque así no puede sobrevivir, por así decirlo, no es sano además. Así que podemos decir que esta historia es un poco la típica de una telenovela o de una película que te ves a media tarde porque la echan en la tele y no tienes nada mejor que ver. Tiene bastante dramita en plan normal, no es un drama muy fuerte, y sobre todo diría que es una historia también bastante centrada en lo que es el romance por parte de Laura, porque es a la chica a la que vemos más. Iris también sale bastante, pero digamos que Laura es la más protagonista de las dos. Está muy bien, yo le di 3 estrellas en Goodreads porque para empezar la historia para mí no tiene nada de especial. Yo creo que es una historia que se ha podido contar otras muchas veces, solo que de otras formas, así que en ese sentido no me sorprendió para nada. Digamos que todos los giros y la mayor parte de las cosas me las vi venir. Yo creo que lo que realmente se disfruta de este libro obviamente es la producción, es decir, todo el esfuerzo que se ha hecho para crear esta pieza, que me parece muy interesante. Y ya os digo, si os apetece probar este formato tipo radionovela, yo os aconsejaría mucho esta historia porque para empezar es cortita, no dura demasiado, creo que solo son 4 o 5 horas de escucha, menos si escucháis obviamente por 2, que es muy fácil de leer en ese sentido y muy fácil de escuchar, y es una historia perfecta para entretenerse y pasar el rato, así que yo la recomiendo. No es mi favorita, pero si os apetece probar algo cortito para ver qué tal esta experiencia con los audiolibros, este puede ser interesante para empezar. Y ahora vamos con esos libros por los que creo que todos habéis clicado en este vídeo, o casi todas las personas, porque bueno, lo he puesto en el título, así que ya va siendo hora de que salgan. Y se trata de los libros de Acotar de Sarah J. Maas, porque este verano al fin me he empezado a leer esta saga de la autora. Voy a contaros un poquito de qué va este primero, por si alguien vive debajo de una piedra y no se ha enterado de que existe esta saga. Y se trata de la historia de Feira, que es una chica que vive con su padre y sus 2 hermanas. Ellos eran originalmente ricos porque el padre era mercader, pero por una serie de sucesos pierden toda su fortuna y acaban viendo como gente pobre en una aldea. Y su padre, como ahora mismo está incapacitado para trabajar, Feira es la que básicamente se encarga de mantener a su familia. Va a cazar, vende las pieles de los animales que caza, es la que lleva la casa en general porque sus otras 2 hermanas mayores no hacen nada en absoluto aparte de quejarse y poco más. Y la historia sobre todo empieza cuando un día Feira va a cazar al bosque y se encuentra con un fae que está transformado en lobo. Ella sabe que es un fae y que en principio no debería molestarlo ni hacerle nada, pero por el odio que tienen los humanos en general a los fae, porque digamos que los fae tienen una larga historia con los humanos en esta saga, pues ella decide matarlo, vende la piel. En principio parece que todo va bien, parece que se ha salido con la suya a pesar de que ha matado un fae, pero resulta que luego aparece una bestia en su casa y dice que tiene que pagar por el crimen que ha cometido, y la forma de pagar es que ella vaya a su casa, vaya a su corte al otro lado del muro, porque aquí hay un muro que digamos que separa ambas razas y ambos pueblos, y tiene que cruzar ese muro, ir a la casa de esa bestia y vivir allí por el resto de su vida. Así que sí, esto es un retelling de La Bella y la Bestia, así que no os estoy contando nada nuevo en ese sentido, creo que todos conocemos esa famosa historia. Y este es un libro que ya os digo, pegó muy fuerte cuando salió, ya en inglés y también aquí en España. Es una saga que he visto recomendada por activa y por pasiva por muchas personas. Hay gente que es súper fan de estos libros y yo no me encuentro en ese grupo. A ver, Sarah J. Maas me gusta mucho como autora, ya os digo que su saga de Trono de Cristal me tiene muy enganchada y quiero seguir leyéndola, lo que pasa es que no tengo el tiempo. Pero voy a reconocer que este primer libro empezó un poquito
flojo, y eso que el inicio es interesante. Luego llegan ciertas partes que también se me hacen un poco aburridas, que es cuando ya está en la mansión y empieza a conocer pues a los Fae, a los seres que viven allí, sobre todo a Tanlin, que es el Lord de la Corte Primavera. Y para mí, cuando realmente se pone interesante este libro es cerca del final. No voy a dar spoilers porque seguro que por aquí hay gente que no ha leído estos libros, pero al final digamos que la protagonista, por una serie de cosas, tiene que superar 3 pruebas, y creo que esa es la parte más emocionante de todo el libro, la parte que más me mantuvo enganchada. Yo quería leer y seguir a ver qué pasaba, y en ese sentido me quedé muy satisfecha con el final. Esto fue un libro al que le di 4 estrellas porque creo que se las merece sin lugar a dudas. Es una historia bastante buena, sobre todo hacia el final, que el final creo que es muy explosivo y te engancha y quieres saber cómo va a acabar todo. Pero luego llegó el segundo libro, que es Una corte de niebla y furia, y aquí se me cayó toda la emoción y todo el fanatismo que estaba empezando a desarrollar con el primer libro. Y es curioso porque muchísima gente prefiere este libro al primero y al tercero. Es el libro favorito que creo de todo el fandom de ACOTAR. Parece que este libro te tiene que gustar sí o sí a la fuerza, pero en mi caso no ha sido así. De hecho, a este libro, para que lo sepáis, le puse 3 estrellas porque no es que estuviese mal, pero no fue para mí, en lo absoluto. Porque esta saga, por si no lo sabíais, se centra bastante en el romance, y eso que también tiene fantasía. Y claro, que se centre tanto en el romance no es algo que a mí me guste demasiado, porque si aquí, digamos, se forma cierta parejita, ¿vale? Y con ella pasa algo en el segundo libro, sucede una serie de cosas que a mí no me convencieron, y eso hizo que aunque llegase al final y el final me gustase, y de hecho me entrase también ganas y curiosidad por ver el tercer libro, que por cierto estoy escuchando a la vez un audiolibro. Fue un libro que en general no fue para mí, sobre todo porque sentí que es un libro que tiene muchísimo relleno, porque aquí digamos que la protagonista llegada a cierto punto tiene que buscar una serie de objetos y además tiene que hablar con una serie de personajes, pero la historia parece que le gusta pararse cada poco para hablarnos del único y maravilloso Rhysand. O sea, si habéis estado en Booktube y habéis estado en redes sociales de libros, seguro que habéis oído hablar de este nombre, de este señor que se llama Rhysand, cruz literario de todo el mundo. Parece que toda persona que se lee esta saga se acaba enamorando de este señor y acaba odiando al del primer libro porque, bueno, pasan cosas que no voy a comentar. Y yo entiendo el fanatismo de Rhysand, yo entiendo por qué a tanta gente le gusta este personaje. No voy a explorarme demasiado porque lo dicho, no quiero dar ningún tipo de spoiler sobre esta saga, pero que sepáis que a mí este señor me pareció muy cansino. O sea, es un personaje interesante, sobre todo en el primer libro, que es ACOTAR, me llamó muchísimo la atención cuando apareció. Fue un personaje que se presentó como alguien misterioso, como alguien malo, pero que probablemente en el fondo era bueno. A mí ese rollo me gusta mucho en los personajes, pero aquí cuando conocemos al personaje y vemos realmente quién es, pues ese quién es no es lo que me gusta. O sea, yo quería otra cosa para Rhysand. No sé, me parece guay que sea un tío guay, que trate maravillosamente a la protagonista y que la tenga ahí como una diosa. Eso me parece estupendo. Pero lo dicho, me parece un personaje como que muy blando, como que un poco aburrido. Y además la autora no hizo ningún bien a la hora de que yo me flechase con él. Porque lo único que hacía este personaje en este libro, sobre todo en ciertas partes tirando la mitad, es hablar de sí mismo. O sea, a veces estaba ahí con la prota y estaba en plan de, bueno, tengo que contarte esto porque creo que es muy importante de mi pasado horrible y tormentoso, en el porque yo soy un infeliz, al que le han pasado muchas cosas desgraciadamente, porque claro, yo soy muy bueno, pero es que tengo que hacer cosas malas y el mundo me tacha de malo. Echa un poco ese discurso todo el rato y a mí eso pues me cansa bastante, y os lo juro, este libro en vez de llamarse Una corte de niebla y furia, podría llamarse La vida y obra de milagros de Rhysand, el Lord de la Corte Noche. Podría llamarse así porque en este libro sobre todo se nos cuentan tantas cosas de él que yo acabé saturadísima, o sea, y ahora estoy leyendo el tercer libro y de momento no he llegado ni a la mitad. Por lo menos en esta parte que he leído me ha parecido tanto Rhysand, cosa que me ha alegrado en cierto modo, porque de verdad acabé muy cansada de este personaje. Y nada, pues a ver cómo sigue, a ver cómo acaba esta historia, porque tengo mucha curiosidad. Y ya os digo por aquí que si os apetece algún vídeo en el que hable con spoilers, en el que pueda contaros claramente qué es lo que me parecieron estos libros, contaros las cosas, pues eso, realmente explicando qué es lo que no me gustó, o cosas que yo critico, o cosas que sí aplaudo, porque creedme que estos libros, aunque os he hablado bastante mal, tienen cosas que me gustan, así que tampoco son libros horribles, pero creo que están un poquito sobrevalorados y sinceramente no son para mí. Acabaré de leer el tercero porque ya que estamos, termino esa parte. Sé que hay otro par de libros más por ahí en medio que hablan también sobre Nesta, que es una de las hermanas de Feyre, pero yo ya paso. Yo con el tercer libro seguro que ya me llega y me sobra de ACOTAR y sobre todo de Rhysand,
creedme, estoy cansada de risa. Y ahora vamos con los mangas. Y el primero que quiero enseñaros es Mars de Fuyumi Sorio, el quinto volumen que por fin salió. De verdad, no sabéis cuánto tiempo llevaba deseando que saliese este tomo, porque la editorial, que yo creo que ya os lo comenté una vez, me ha hecho la jugada de que en vez de sacarlo bimestralmente como habían planeado, ahora van a sacar cuatrimestralmente. Así que si este manga, digamos, salió por junio o así, pues a lo mejor me tengo que esperar tranquilamente hasta, vamos a decir, diciembre o noviembre para tener el siguiente tomo, cosa que a mí me molesta un poquito porque me corta el rollo. A ver, yo entiendo que hay que esperar por los siguientes tomos, sobre todo siendo una colección que vamos a estar sacando actualmente, pero es como, jolines, a mí me gustaría tenerlos antes porque es una serie que estoy disfrutando muchísimo. No voy a contar mucho porque este es un quinto volumen, pero creo que es el más bonito de todos porque aquí los protagonistas por fin empiezan a pasarle cosas realmente buenas, los vemos pasar un buen rato y los vemos como olvidarse un poco de sus problemitas y de sus traumitas, cosa que a mí me gusta. Y nada, pues a ver qué tal el final de esta obra, porque la verdad es que no me acuerdo de mucho, y eso que vi una adaptación hace muchos años a serie, pero tengo ganas de seguir. El siguiente manga del que quiero hablar y que desafortunadamente no tengo aquí para enseñaros, se trata de Sailor Moon. Es el primer volumen de Naoko Takeuchi, creo que se llama la autora. Sailor Moon creo que no necesita presentación porque yo creo que hasta las personas que no os habéis visto Sailor Moon sabéis que es Sailor Moon. Y bueno, yo decidí empezar a descubrir esta historia por el primer volumen porque aunque sí que es cierto que salió ya el anime hace muchos años, sobre todo la primera versión que es como la original, yo nunca la vi porque ese anime no fue de mi época precisamente. Yo nací pues eso, a finales del siglo XX, así que yo no soy realmente una chica de los 90 que haya vivido esta serie, porque sé de muchas personas que seguro que la vivieron a tope, que les encantaba Sailor Moon y que no se perdían ni un solo capítulo. Yo no fui de esas niñas, así que me apetecía descubrir esta historia porque a mí las chicas mágicas en general me gustan mucho. Y este primer tomo voy a reconocer que no estuvo mal, fue un tomo entre presentación y avance de la trama, porque la verdad es que tiene un ritmo muy frenético, como que no me dejaba realmente conocer a los protagonistas, como que no me dejaba realmente asumir lo que estaba pasando, porque digamos que, vale, tenemos aquí Sailor Moon, luego viene la Sailor Mercurio, luego viene la otra, y luego viene la otra, y luego viene la otra, y vale, equipo formado. Y es como, vale, pero no he tenido tiempo de conocer a las chicas, todo sucede súper rápido, o sea, imagino que en el anime no pasará, porque además el primer anime tenía bastante relleno, es decir, capítulos no canónicos que te contaban cosas entre medias, pero claro, aquí se siente todo súper frenético, demasiado para mi gusto, y aún así decidí darle la oportunidad al segundo tomo, que no voy a mencionar aquí porque eso ya va para el wrap-up de agosto, pero voy a decir que esta es una colección que probablemente abandone ya con el tercero, porque, no sé, no me está convenciendo, y en ese sentido me alegra de estar leyéndola porque un amigo me la está prestando, porque si no, si hubiese gastado el dinero en estos tomos, me hubiera replanteado si realmente hubiese sido una buena compra en mi caso. Pero bueno, a los fans de Sailor Moon seguro que os gusta el manga porque os gusta la historia original. Y ya os digo, a mí el concepto y las chicas mágicas que presenta Naoko creo que están muy guays, y además puedes ahí ver perfectamente las bases por las que tiraron otras chicas mágicas tipo Pretty Cure o Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, que esas series sí que las vi y me las gocé muchísimo en su momento. Pero con Sailor Moon no termino de conectar. A lo mejor me veo este nuevo anime que sacaron, que además se supone que no tiene relleno, pero entre que me da pereza ver series y esas cosas y que el manga no termina de convencerme, no sé. No sé si continuaré con esta historia, pero bueno, por lo menos la he probado y he podido ver qué me parece esta historia de chicas mágicas y ver un poquito por qué a la gente le gusta tanto Sailor Moon. Y voy a terminar la sección de mangas con el último que leí en agosto y que me gustó muchísimo, y se trata de Midnight Monogatari de Jan Nome, autora que me gusta muchísimo, y espero en algún futuro hacer algún vídeo hablando de mangas y hablaros bastante de esta autora, porque creedme que tiene unas historias que a mí me gustan muchísimo, no solo ya por el dibujo, porque como podéis ver la autora dibuja de maravilla, porque de verdad, o sea, a mí me gusta mucho cómo diseña a los personajes, cómo hace las viñetas, creo que ese sentido está muy guay. Y esta historia básicamente está protagonizada por un chico que se llama Sion y cuyo objetivo en la vida, sobre todo en la secundaria, en el instituto, es encontrar un novio y salir con él y vivir feliz su vida, pues eso, de persona, de estudiante. Y para ello lo que decide primero es apuntarse a una academia masculina, es decir, una academia en la que solo va a haber hombres, así que en ese sentido no va a tener ningún problema. Y su segunda parte del plan es apuntarse a algún club o alguna actividad en la que conocer gente y a la que encontrar allí al amor de su vida. Y es muy gracioso porque a lo largo del manga también vamos viendo, sobre todo cuando el chico recuerda su pasado, cómo estuvo en otros clubs, que al parecer es buenísimo, sobre todo los deportes, pero como no conseguía lo que él quería, pues acababa yendo al cabo de un tiempo, porque a ver, él ha venido a los clubs no a hacer deporte, no a hacer amigos, él ha venido a ligar, a conseguirse a su novio, y si aquí no consigue novio, pues se va, porque
porque no tiene otro interés. Y acaba en el club de cine en el que tenemos a este chico de aquí que se llama Rei, que es un chico bastante frío, que es una persona que parece así un poco desagradable a veces. No sé, es un personaje un poquito raro y digamos que estos dos, por cosas del destino, van a acabar emparejados y poquito a poco los dos personajes van a ir creciendo no solo gracias a su relación, sino también a los otros personajes que tienen a su alrededor y las cosas que van viviendo en general. Es un manga que me ha gustado muchísimo, creo que es uno de mis spin-offs favoritos de Yannomé. De verdad, yo lo recomiendo un montón porque además con esta primera edición de este manga también vino este extra, cosa que me sorprendió porque yo no sabía que venía, así que cuando lo vi en la librería pues obviamente tuve que cogerlo. Y este librito extra viene con una historia en la que nos cuenta qué tal le va a las parejas del universo de Yannomé, porque bueno, no sé si lo sabíais, pero Yannomé también es autora de otros mangas como Twilight Out Focus y todo ocurre en una misma academia, así que vamos viendo pues en esta pequeña historia corta cómo les va a los chicos después de lo que ocurre en sus respectivos mangas. Es una historia cortita pero preciosa y también incluye una entrevista con los protagonistas de este manga en concreto e incluso también viene con vocecitos de los personajes, cosa que a mí me gusta mucho porque ya os digo que el estilo de Yannomé me parece muy bonito y muy estilizado. No sé, me gusta mucho cómo dibuja a los chicos y en general es una autora a la que puedo recomendar sin lugar a dudas. No sé si tienen más mangas ambientados en esta academia de chicos, pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo y estoy deseando que obviamente traiga más de sus obras porque si dibuja así de maravilla y me crea estas historias tan bonitas, pues obviamente yo voy a querer seguir leyéndola. Y esto es todo por este wrap up. Espero no haberme enrollado demasiado porque tenía muchas cosas que decir de mis lecturas de estos últimos meses y además no os preocupéis porque dentro de poquito también vendrá el wrap up de agosto y en cuanto venga el wrap up de agosto sí o sí ya estaremos al día con mis lecturas y ya voy a empezar también a volver a este formato de wrap up de un solo mes porque creedme que hablar de libros que he leído en 2 meses lleva mucho trabajo, sobre todo porque soy una persona que lee bastante, así que solo me queda pediros un par de cosillas como siempre. La primera es que os suscribáis si no lo habéis hecho, dadle like a este vídeo y por supuesto dejadme en comentarios, contadme por ejemplo qué estáis leyendo ahora, si habéis leído Acotar, si habéis leído alguno de estos otros libros que os apetezca comentar conmigo o si hay alguno que os haya llamado la atención. Así que nada, nos vemos para la semana siguiente. ¡Hasta luego!